a escuchar a los mejores especialistas en Sor Juana, en Salvador Novo, etc. Mis amigos queridos y a Norma Domínguez, el director de la casa. Yo, como directora de Casa Tabasco, les doy una muy cordial bienvenida y pues decirles que estoy muy contenta de que estén aquí. Gracias. En esta ocasión empezamos a horas de que conmemoremos un aniversario más del nacimiento de la 10ª monja de Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez, su nombre. En fin, tanto que hay que decir de esta notable mujer que sigue siendo el fénix de la literatura hispana y de verdad yo creo que la escritora más notable que ha dado este país. Yo quisiera, antes de que iniciemos esta conversación, quiero que sea muy coloquial, porque siempre que son estas charlas de alto nivel de literatura, como que la distancia con los grandes y los egregios escritores nos limitan. Yo quisiera pedirle a la maestra Sara Pot, quien es una de las grandes especialistas sorjuanistas de este país, que nos presente a quienes habrán de participar, para no venir a leer sus currículums, que son muy amplios, de gente de verdad notable en los estudios, en la academia, de todo lo que realizan, pero que hoy queremos sobre todo que hablemos de Sor Juana y de otros escritores. Por favor, Sarita. Casa Hermosa, Casa Tabasco, Carlos Pellicer. Hay muchos agradecimientos. Están viendo ya ustedes una portada de un libro y nos hizo el favor la presidenta municipal, la alcaldesa de Villahermosa, de mandar algunos ejemplares para aquí, para Casa Tabasco. Es un reconocimiento muy especial para Yolanda Osuna, que nos mandó el libro. Es un libro que tiene un título, y Jorge nos puede hablar del verso, de este soneto. Es un soneto satírico burlesco de Sor Juana, porque a nosotros nos gusta mucho esa Sor Juana traviesa, graciosa, inteligente, linda, bonita, no así la que se golpea, porque pues, posiblemente se golpeó como todo el mundo se golpea, pero esa imagen que se ha dado de Sor Juana así muy sufrida, pues posiblemente esté un poco tergiversada, pero era histórica. Sor Juana unos días estaba alegre, otros días menos alegre. Hay días en que sus sonetos podemos leer el estado de ánimo de la autora sin querer hacer biografía con su poesía. Entonces aquí tenemos este librito con una extraordinaria imagen que nos regaló nuestra queridísima Perla Estrada del Río, que nos ha regalado otras imágenes para otros libros. Y sobre todo muchas gracias por acompañarnos esta tarde un poco fría, noviembre frío en Nepantla. Nació esta niña hace 374 o 377 años, depende de cómo ubiquemos su año de nacimiento, 1651-1648. Pero sobre todo quiero mencionar algo. Una vez un amigo me dijo, habla de Sor Juana, pero habla desde ti misma, desde tu voz. Y yo dije, pues claro, porque si trato de imitar las otras voces lo voy a hacer muy mal, pero me dio la seguridad. Y ese fue Hernán Lara Zavala, de todo. Y Hernán también Pablo le hice una respuestita, porque Hernán me invitó a publicar una versión de la respuesta en esa serie tan interesante, tan original de pensadores mexicanos. Hernán fue un gran editor, además de todas sus cualidades como excelente escritor, estudioso, no solamente la literatura en español, era uno de los escritores menos locales, con todo respeto al escritor local, pero con él se podía hablar de todo. Nuestro my lord, como dice Guillermo Levine. Entonces, Aidita, gracias una vez por acompañarnos. Me piden que presente aquí a mis dos diestras. ¿Sí? A Michael Schuller, un día, llegando a Santa Bárbara, fuimos a un congreso organizado por el doctor José Pascual Buchón y Claudia Parodi, entrañable, también en noviembre, como el de ahora se nos fue. ¿Sí? Queridísima hermana. Pasó por mí allá junto al Parque Hundido y venía con ella un joven vestido de blanco, Michael Schuller, a quien había yo visto en casa de Elena Poniatowska junto con Rosa Beltrán, que eran estudiantes de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles.
Entonces ella iba así muy de blanco, así, muy amable, se levantó, salió del auto, me abrió la puerta, ¿no? Bueno, las purezas son antiguas, modernas, y mientras más nuevas, pues no sé, no vamos a calificar. Michael Schussler, gran estudioso del arte no hispano, no solamente, gran estudioso de Pita Amor, que además nos va a dar una muestra de cómo leía la 11ª musa su poesía, y que se decía que era mejor que Sor Juana. Bueno, porque ella estaba viva y Sor Juana estaba viva. Bueno, Sor Juana nunca muere. Esto es parte de la cultura, esto es parte de la cultura. Somos históricos, hoy pensamos una cosa, mañana otra, nos confundimos y como decía la grandísima Julieta Fierro, en la ciencia nos equivocamos y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, a ver aquí, vamos, aquí, directora sigue siendo directora. En nuestro caso, bueno, no sé si en el mío muy mal, perdón, porque el ejemplo no me quita una televisión de pongo. Hablo con mis amigas, hablo con mi niña a las 7 de la mañana, a las 9 estamos dando clases. Al rato nos comunicamos y el artículo que hay que entregar y el congreso que hay que organizar es parte de lo mismo. Hablamos una hora en la mañana. ¿Cómo? Y hablamos una hora en la mañana. Hablamos una hora en la mañana. Y le hablo en la noche. Se me pasó decirte. Y entonces me entero de lo más reciente de José Revueltas y la literatura del ferrocarril, y Nelly Campobello, y Magdalena Mondragón, y yo le hablo de Sor Juana, y hablamos de otras escritoras contemporáneas, y de Josefina Vicens, que nos encanta, que tenemos algunas anotaciones sobre esa gran escritora, que como mínimo fue la primera mujer que tuvo el Javier Villaurruti en 1958. El libro vacío, Los años falsos, y Rosa Niña de su literatura y su cine y sus crónicas taurinas, en fin. Esas mujeres que no solamente son escritoras, sino que son mujeres de la vida real y que tienen sus avatares como todo ser humano. Bueno, entonces Michael Schussler hizo su tesis de doctorado en UCLA, se fue a trabajar en Nueva York, vino a Ciudad de México, siempre estuvo enamorado de la Ciudad de México, estuvo en Guadalajara y de repente encuentra un material impresionante sobre la vida de Alma Reed, el gran amor de Felipe Carrillo Puerto. Entonces son muchas redes, y qué bonito, que nos conectan, y él se dice, no es la peregrina, sino el peregrino, ¿sí? Y vive aquí unos pasos y a veces nos hemos ido de algún lugar, aquí un día nos fuimos de aquí a tu casa. ¿Sí? Sí. Bueno, una noche comenzada en Mérida, en la Plaza Grande, nada más íbamos caminando y viendo, bueno, los monumentos y el cielo, y cuando de repente me doy cuenta de que se nos acerca pues un trío, ¿no? De música tradicional yucateca, cantando nada más y nada menos La Peregrina. Claro, ya sabemos quién estaba detrás de esa enorme experiencia, ¿no? De estar ahí contigo y de escuchar esa canción profética, triste, ¿no? Sobre quien fuera su enamorado, ¿no? Alma Reed, una de las extranjeras que en México hizo una gran labor, que murió en 1966 y que dio a conocer a José Clemente Orozco en los Estados Unidos. En fin, entonces ese rescate de documentos es interesante, importante, inesperado, y que Michael Schussler sigue en esa línea. Y además tiene una antología que nos encanta que se llama México se escribe con J, con Miguel Capistrán, ¿sí? Entonces, así es. Entonces hay mucho más cosas que comentar de cada uno. Mónica Antonini la vimos en Villahermosa cuando presentamos este librito, que pues es un gran apoyo por parte de Villahermosa. Jorge Gutiérrez Reina es el parteaguas en los estudios sorjuanianos. Así como lo ven, así alguien dijo una vez, es como la ven, es como bebé. Su hijo elige cámara, así como la ven. Lo que se ponga en los hijos, lo que me pongo en los bruscos, lo que se ponga. En fin, esos piropos de los amigos que a veces, pues no sé si lo son. Entonces,
Jorge Jorge Gutiérrez. es experto en rap. No. Tú, Edith Negrín nos contó que Martin Crane estaba feliz cuando la lírica popular la leíste en todo. Bueno, Jorge Gutiérrez Reina, el gran estudioso de Sor Juana, está a punto de sacar un libro, pero que ha trabajado así como cuentagotas en su calidad, en su solidez, en su propuesta de nuevas lecturas. Y que atrás de él vienen muchos jóvenes que están leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz y no solamente. Mañana vamos a tener ahora le llaman conversatorio, mucho feminismo y del conversatorio, ¿por qué no? La conversatoria. Sí. Bueno, y unas preguntas que me mandaron las alumnas. Sí, entonces me mandaron 4 preguntas que me han puesto a trabajar en serio desde hace varias noches, porque los niños y la gente que no ha ido a la universidad a veces nos hace preguntas, como aquel jardinero en Santa Bárbara que entró a una conferencia que me pidieron, y además en inglés, hágame el favor, con dificultades en el inglés, olvidóse en el español, y estaba muy atento. Con timidez me dijo, ¿le puedo preguntar algo en español? Y dije, claro, gracias. Y me dijo, oiga, profesora, yo trabajo en un jardín, estoy a punto de conseguir mis papeles. Mi universidad protege a los estudiantes que no tienen documentos. Sí, la universidad en Estados Unidos es un espacio universal, demócrata. California, pues me devolvió por el gobierno por demócratas. Pues ese señor de jardín que venía con su ropa pues, de trabajador de campo, me dijo, ¿qué quiere decir detente sombra de mi bien esquivo? Yo no sé qué le contesté. Yo creo que nada. Creo que lo confundimos. Entonces le dije, ¿qué le parece si mejor leemos a Sor Juana? ¿Sí? Entonces eso nos enseña a poner los pies en la tierra. Si nada, como mi discurso es tan intelectual, nadie lo va a entender, pero no importa, solo entiendo. Los especialistas no compartimos eso. Compartimos el discurso sencillo, que podamos hablar con Ana Berta, poeta, jovencita, que trae a su papá, a su mamá, a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos acompañan, y que ahora queremos festejar, porque en unas horas, se dice que a las 3 de la mañana, se dice que a las 4, a las 3, nació esta niña Juana, hija de Isabel, la gran mujer fuerte. Sor Juana no necesitó en busca de un padre, porque él tenía una madre, y ella fue madre de sus propios versos. ¿Sí? Entonces hay mucho que decir de Jorge. Estuve en su examen de doctorado. No, primero lo vi ella, tiene su YouTube, ¿sí? Y en una reunión de la Academia Mexicana de la Lengua hablaron de algo que me llamó la atención, entonces le pregunté a Concepción Compañía de qué, por qué lo decía así, entonces mencionó su nombre. Entonces vi en una conferencia que daba desde Inglaterra, por ahí. Y luego, en el examen de doctorado en diciembre, María Dolores Bravo Arriaga, la gran maestra, que desde hace muchos años tuvo que ser emérita de la UNAM y que desafortunadamente hay gente que tiene el emeritado y Dolores pues no lo llegó a tener cuando fue y sigue siendo una gran maestra, y aquí tenemos un ejemplo en Jorge Gutiérrez Reina, su estudiante. Estuvimos en el examen acompañados de toda la colonia regia, porque es de Monterrey, con un trabajo que no es la tesis, que está a punto en parte de publicarse en Editorial Lumen, y propone que Sor Juana fue bestseller y sigue siendo. Pues vamos a escuchar, bueno, es poeta, primer premio Poesía y Naturaleza, José Emilio Pacheco, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuando murió David Huerta, me dijo José Luis Martínez, que allá en Galloso organizaste una lectura de su poesía. Entonces, un poeta con esa sensibilidad tiene la idea de rendir con las propias palabras, como he hecho con Hernán, ¿sí? Despedir a un poeta que, con unos cuadernos de noviembre y otros de octubre también, que son también escorpiones literarios. Yo digo que hay una luna maravillosa del 5 de noviembre, siguen trazando sus letras. Entonces, bueno, hay mucho más que decir, pero me van a decir, ya cállate, queremos escucharlos a ellos, ¿sí? Entonces, ¿con quién comenzamos? Mamita, ¿quieres comenzar? O lo que ustedes digan. Me gustaría comenzar porque es precisamente sobre el libro, este libro maravilloso que editaron en Tabasco y que se presentó el año pasado, que es una compilación de los sonetos
que hizo la maestra Sara Pot. Es un pequeño texto que preparé para esa ocasión y que lo quiero compartir con ustedes para invitar. Es una invitación porque Sor Juana, siempre lo sabemos, el cuarteto famoso de hombres necios y no pasamos de ahí. Y hay tantas cosas que saber de Sor Juana, sobre todo que creo que sus sonetos es una de los muros que tenemos que derribar como lectores. Este texto se lo dedico a Sara con todo cariño. Se llama Sor Juana, monumento a la erudición. La aparición de un nuevo libro siempre es motivo de celebración. Doblemente lo es cuando se trata de un libro de poesía, ya que es el género literario menos buscado y leído en las librerías de México. Y en este caso la celebración es triple, porque ve la luz pública esta hermosa edición con una colección de sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, exquisitamente organizados en forma cronológica por la doctora Sara Pot, una de las más egregias estudiosas de la vida y obra de nuestra 10ª musa en Iberoamérica. A pesar de la fama y reconocimiento popular de su efigie en billetes, monumentos, la extensa iconografía, decenas de publicaciones, cintas como la que dirigió Ramón Peón en 1935 en los albores del cine silente, interpretada por la actriz Andrea Palma, o la más reciente serie de televisión interpretada por la actriz, la serie de televisión Juana Inés, de la cineasta Patricia Arriaga, interpretada por Arcelia Ramírez en 2015. El personaje de Sor Juana forma parte del paisaje literario de México, pero su legado sigue estando lejos de los lectores. Mañana celebramos en México el Día Nacional del Libro, efeméride instituida por decreto presidencial en 1979 en la administración de José López Portillo para conmemorar el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz el 12 de noviembre de 1648. Ya me dirán si es esta fecha o no. Evento que también ha servido para promover y difundir el nombre de la religiosa Jerónima y tenerla presente ahora en redes sociales y hasta páginas web. Pese a todo eso, no es fácil acercarse de primera intención a la obra de esta extraordinaria escritora e intelectual que sorprendió con su ingenio y erudición al mundo novohispano en el que vivió sus 47 años de vida. Sin embargo, su monumental obra sigue siendo motivo de estudio, de cerebrales estudios en universidades del mundo entero, para seguir diseccionando el conjunto de sus versos, obras de teatro, villancicos y autos sacramentales. También hay que mencionar que la imagen de Sor Juana, junto a la de la pintora Frida Kahlo, ha sido utilizada desde el último tercio del siglo XX como bandera de reivindicación de las mujeres, como símbolo de los movimientos feministas y del empoderamiento de las féminas mexicanas. El uso de su nombre e imagen en la época actual poco tienen que ver con la joven Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana del siglo XVII, que desarrolló su obra en pleno barroco mexicano, que, como explica en este libro en su introducción, la autora aprendió a leer a los 3 años a escondidas de su madre y a los 7 años escribió su primer poema. En ella se manifestó siempre la voluntad, la fuerza de la razón en su afán por saber, por indagar, por descubrir la verdadera esencia de las cosas. Su poema de largo aliento, Primero Sueño, compuesto por 975 versos, es el poema de la aventura del conocimiento. Y en ese afán por conocer, su lucidez e ingenio son las que la mantienen en permanente lucha con la fe. Su formación y amor por las letras se dio en la lectura, primero en la biblioteca de su abuelo, donde debe haber leído las obras de los principales autores del siglo de oro español con los que se identifica generacionalmente. La intención de Sara Pot con este libro, porque todo poeta aquí se roza, título extraído de un verso final del soneto jocoso de La Rosa, no es hacer una revisión biográfica o crítica de la obra de Sor Juana, como ya lo ha hecho con otros de sus libros, sino de poner en manos de los lectores una ofrenda de 72 sonetos, para acercarnos a la maestría de su métrica en los 14 versos en decasílabos que componen cada uno. La propia autora así lo menciona. En la pluma de Sor Juana, esta composición poética alcanzó altísimos vuelos, transformando al propio género con sus imágenes, sus recursos retóricos, su ingenio, gracia y prodigio. Dentro de los varios temas que abordó en su soneto destacan los amorosos y eróticos,
que fueron motivo de escándalo y censura. Su obra se caracteriza por una claridad inteligente que se transforma en conciencia por su erudición, afrontando siempre los reclamos recibidos en su condición de mujer y religiosa. Sobre este tema, Octavio Paz menciona en su extenso ensayo Las trampas de la fe. El poeta dice: son poemas que se responden a experiencias reales. Las realidades imaginadas no son menos reales que las vividas. Son poemas de amor que asimismo son poemas de soledad, nostalgia, deseo, desolación, amargura, arrepentimiento, diálogos con sombras y reflejos. Siempre dispuesta a desafiar y a enfrentar el oscurantismo en los dogmas, se vio obligada a abdicar de su rebeldía y pedir perdón, especialmente hacia el final de su vida. Su obra fue cuestionada por censores que veían en ella los peligros de la herejía. Quizá en otro libro podamos abrir y conocer los muchos misterios que rodearon la vida de clausura de esta religiosa, cuyo afán siempre se centró en escribir. Por lo pronto, si a este libro, que tenemos en la pantalla, el prólogo preciso para acercar nuevos lectores a la obra monumental de Sor Juana Inés de la Cruz, por medio de los sonetos que aquí se reúnen como colección de joyas, elegidos y extraídos de antiguas publicaciones y donde se incluyen 4 páginas facsimilares de dichas ediciones. Celebremos también que esta colección de sonetos de una escritora extraordinaria del siglo XVII sea hecha por una investigadora como la doctora Sara Pot, que ha consagrado su vida al análisis profundo y al estudio de la 10ª musa, y que se integre en esta edición la obra de la pintora tabasqueña Perla Estrada, quien también ha encontrado en las letras de la también llamada Fénix de América motivos de inspiración de varias de sus obras que se han expuesto en el convento de San Jerónimo, el lugar donde vivió y murió la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Finalmente, gracias al Fondo Editorial del Municipio del Centro por esta edición que hoy damos a conocer. Felicidades, Sara. Muchas gracias, Pepita. La verdad, un texto muy impecable, muy bonito, la verdad. Bueno, cuando Sarita me invitó, yo dije: ay Dios, ¿de qué voy a hablar? Y le dije: bueno, pues puedes hablar de tu infancia, puedes hablar como va a ser el cumpleaños de Sor Juana, de cómo aprendiste el español, de cuál fue tu primer contacto, ¿no?, con la poesía de Sor Juana. Y eso fue a través de un gran maestro mío de la preparatoria, de hecho en Tucson, Arizona, que entre otras cosas metía, a sus mejores alumnos en algunos certámenes de poesía, ¿no?, de declamación poética, y en uno de esos certámenes me tocó recitar el poema En perseguirme un mundo, ¿no?, que me interesas. Entonces esa fue mi primera experiencia sorjuanina y sorjuaniana. Pero hoy pienso, bueno, pues yo la verdad, si he estudiado a Sor Juana, tuve la gran fortuna de ser discípulo, estudiante del doctor José Pascual Buchó, exiliado español republicano, que llegó a México a los 8 años y se dedicó la vida a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y recuerdo en particular durante mis estudios para el doctorado en la UCLA, un seminario que él dio dedicado nada más y nada menos que al sueño, ¿no? Al sueño, a ese papelillo que llama sueño, ¿no? Sor Juana diría en su respuesta Sofrontea. Pero también, como tratando de asimilar mis intereses, por así decir, también me dediqué mucho a la obra poética, no de la 10ª, sino de la 11ª musa, Tita Amor. Y en eso me acordé de un texto muy curioso, que se llama Diálogos Neoplatónicos entre Sor Juana y Pita, escrito nada más y nada menos, porque el Pita, a quien se refería a Salvador Soto, es decir, Salvador Novo, ¿sí? Porque Novo le decía a Pita supuestamente la 10ª musa y no la 11ª. Entonces, yo les quería presentar un pedazo de este diálogo, ¿no?, que es bien cortito,
si me permiten, tengo aquí pues en el teléfono, ¿no? Porque eso sí, no lo pude memorizar. Empieza, tenemos un diálogo, entonces están Sor Juana y Pita. Entonces empecemos con Sor Juana. Lástima que no esté mi queridísimo poeta Juan Carlos Bautista, porque le iba a pedir que él, bueno, pues leyera una de las dos partes. Sor Juana. Lo que no me gusta es tu seudónimo. Podías haberte escogido un nombre bucólico, Anarda, Lizardo, o si lo preferías más corto, Lisi, pero un diminutivo disminuye. Además, pita parece el imperativo del verbo pitar, no un nombre. Y si es un sustantivo o nombre en diminutivo, imagínate cómo suena a ponerlo en aumentativo. Pota, o potota, o pitita, feo realmente. Como nombre de poetisa polaca, responde Pita. Visto así, claro, pero yo no tengo la culpa de que ese nombre se haya popularizado. Yo en mis libros lo pongo completo, Guadalupe. Pero todos en mi casa me decían Pita, desde antes de volverme poetisa. La gente lo supo y... Lástima, Guadalupe es un nombre bonito, muy mexicano sobre todo. No iba yo a afirmar Guada, ni menos Lupe. A mí no me parece tan mal que me llame Pita. Me consultaste, yo te di mi opinión. Pero no acerca de mi nombre, sino de mis versos, Sor Juana. Bueno, sí, pero tus versos tendrás que dejármelos para que los lea. Yo te pondré una carta tenagórica con lo que piense acerca de ellos. Si quiere usted, Sor Juana, puedo recitárselos. Yo les doy la intención. Así son más claros. En la televisión tengo un programa. Recito mis versos y a la gente le gustan mucho. No lo dudo. Pero yo sé leer. ¿No me quieres dejar tu libro por unos días? ¿Te aseguro que no pienso plagiarte? Claro que no, pero me hubiera gustado recitárselos. Pues te prometo captar tu próximo programa. Y también sobre eso te daré mi opinión, si la deseas. ¿Verá usted mi programa? ¿Tiene aparato? No yo, pero Carlos, es decir, su buen Segóvida, que es muy industrioso, se ha construido uno. En eso se entretiene por las noches. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿Carlos V? No, ese no está aquí, el pobre. Carlos de Sigüenza y Góngora. Como fue matemático, le gusta mucho la electrónica. ¿Y usted qué hace en las noches? Escribe. Ya ves que eso no se corrige. También leo, claro, el servicio informativo, que está acá muy bien organizado, me consigue todas las ediciones y todos los estudios que hacen ustedes de mis obras. Yo no he hecho ninguno. ¿Cómo pues supiste de mí? Quiero decir que no he hecho ningún estudio sobre su obra. Yo nada más versos escribo. La erudición me aburre. Sor Juana, ya se ve, los tiempos han cambiado mucho. Ah, pero usted erudita, lo sé, Sor Juana. Pero cuando empezó a hacer versos, obedeció a la inspiración. Era muy pequeña, tenía 8 años en Nepantla. Fue después cuando vino a México a estudiar en la universidad y se cortó el pelo y se hizo monja y ¿ves como tú también eres erudita? No, eso lo saben todos. Sí, hasta yo misma lo he leído en mis biografías. ¿No fue así? No precisamente, pero no tiene importancia. Hablemos de ti. ¿Tú cómo empezaste a hacer versos? Ya grande, no se me había ocurrido nunca. Sentía así la inquietud de expresarme, pero no sabía cómo. Si en el teatro, como actriz, si en la pintura, como modelo.
Y luego era amiga de muchos escritores, iba a las fiestas y solía visitarlos y pasear con ellos, con Enrique Asunción, por ejemplo, que es tan buen poeta. Una noche sola en mi casa sentí brotar la inspiración. Cogí un lápiz y un papel y escribí: mi casa, mi soledad, la noche, mi cuerpo, el silencio. Me hallaba en verdad recogida en mí mismo. De repente sentí que mi cuerpo era mi prisión y que me comunicaría con el mundo, que le enviaría un mensaje de angustia si cantaba un poco, si me arrullaba en la cuna breve de una décima. Fue como empezar un rosario. Un verso se ligó con el otro, una décima con la siguiente, y sustentándolas, matándolas, el hilo de mi angustia. Así fue. Pero bueno, un pequeño fragmento de una obra literaria sobre miniatura, ¿no? Pero que un poco nos habla más que nada sobre la actitud que tenía Salvador Novo respecto a la persona y a la poesía de Vitamor. Y otra anécdota que no he contado mucho, pero una noche cuando realmente me fue mal con Pita, porque llegamos a un evento y ella pues siempre andaba con la cuajada de pues bisutería, ¿no? De collares, anillos. Bueno, me pidió que la ayudara a quitarse esos collares, esos anillos, y bueno, se enmarañó terriblemente en unos collares porque se llevaba como 50. Entonces, digo, bueno, Pita, me voy a sentar a tu lado para ayudarte. ¿Sentarte a mi lado? ¿Qué ocurrencia? Entonces, espero que sea bueno. Pero bueno, entonces traté de ayudarla y al final faltaba su pieza más valiosa, que era una medalla de la Virgen de Guadalupe en oro, que valía 50 millones de pesos. Y yo estaba tan aturdido que le pregunto en aquel entonces, ¿de los nuevos o de los viejos? Entonces, voy a llamar a la policía, voy a llamar a Carlos. Ay, digo, no, yo voy a ir por Carlos, yo voy a ir por Carlos. Entonces ahí voy yo, corriendo casi, agarro un taxi, me subo al taxi, de esos chiquitos que les decían ecológicos, y a medio camino digo, no puede pensar esta persona que yo sea ladrón, no es justo. Entonces le dije al taxista, por favor regresen al edificio Vizcaya, que tomó el lugar esta anécdota. Y llegando, Pita estaba arriba de la azotea gritando, Mike, ¿dónde estás, Mike? Que la acabo de encontrar. Estaba junto a mi seno izquierdo. Mike, estaba perdido en mi escote. Mike, ven, te regalo dibujos. Pero no solo me regaló unos dibujos, sino un anillo. Y un anillo grandote, todavía lo tengo, claro, que resulta ser una cabecita prehispánica de jade, que según ella había pertenecido a alguien que alguna vez había sido su amigo. Y yo no le pregunté más, pero por el tamañote de ese anillo y su forma, porque a mí me queda grande aquí, imagínense, yo llegué a la conclusión de que pues a lo mejor había sido de su navegador solo, ¿no? De Salvador. Bueno, yo nada más les quería contar un poco de eso. Si quieren más evolución a la... Gracias a Villahermosa, tierra de Carlos Pellicer, un gran sonetista, tenemos esta, no es una antología, Jorge va a hacer la antología, se supone que es el todo, y el todo consiste en sacar los sonetos como fueron apareciendo originalmente, y además rescatar sonetos que estaban dentro de otras obras. Gracias, No, me encanta. Hubiéramos grabado para que hagan una reseña para Miguel. ¿Sí? Bueno, pues esto es muy bonito, a mí me encanta este librito. Yo no sé si hay unos sonetos satíricos burlescos. Me gustaría que leyéramos uno entre todos. Escojan uno y lo ponemos en pantalla, lo leemos en la pantalla.
Ya Voy a tenemos pedir el a Jorge libro que nos- todos. ¿Cuál soneto del libro? ¿Cuál es el libro? A ver. A ver, saquen un soneto a las María. María, a ver, ¿qué página? ¿Cómo empieza? Eso es muy bonito, porque, a ver, cuando muere la primera virreina, que consideraba a Sor Juana casi como su hija, Leonor Carreto, cuando muere la virreina, Sor Juana está en el convento y se entera de que la virreina ha muerto rumbo a España, allí en Tepeaca. Entonces Sor Juana escribe unos sonetos fúnebres dedicados a la virreina Leonor Carreto y va a ser Laura en su poesía. No, traducción. Bueno, tú corrígeme. Bueno, entonces Sor Juana escribe sonetos fúnebres a una mujer que la protegió y que no era su criada, era su pequeña compañía. Y luego Sor Juana también habla de temas muy importantes como el suicidio. Eso me encanta el suicidio, por supuesto que no. Pero como Sor Juana incluso va a hablar en un momento de lo que no se puede, pues hay que abortar. Pero en estos sonetos a Lucrecia va a hablar contra Tarquino, que violó a Lucrecia. Entonces, volver a su poesía. Hace un rato nos preguntaban en Radio Educación cuál es el mejor libro sobre Sor Juana o sobre la biografía de Sor Juana misma. Entonces, la manera como tú nos has hecho leer, ¿sí? Entonces, Sor Juana tiene sonetos dedicados al suicidio, una monja. Entonces, no se la cargó la Inquisición, absolutamente no. Y además, cuando se presenta en noviembre, sábado 30 de noviembre de 1680, con su maravilloso Neptuno alegórico, que termina con un soneto, para entrar a la catedral, Sor Juana va a ser reconocida en su presentación en sociedad. Entonces escribe, tiene todos los registros poéticos, pero no solamente escribía bonito, perfecto, tiene todo su barroco, tiene contenido, todo el contraste, pero es la vida misma. ¿Sí? Entonces el soneto escribe a Lucrecia, entonces uno va, ¿quién fue Lucrecia en la mitología? ¿Quién fue la duquesa de Arreglo en la historia? Habla de la reina de Suecia, que luego la vamos a ver en una película con Greta Garbo, a caballo. Entonces tiene una modernidad. Entonces la propuesta es una sencilla propuesta. La figura de México hacia el México y hacia el mundo es actual. Tiene lenguas originales, tiene ecos afromexicanos, tiene la conciliación en la conquista cuando argumentan en la loa al divino Narciso, los que llegan, los que están, la gracia de Occidente, América, religión, celo, esa argumentación que al final cantan al Dios de la semilla, que puede ser Huitzilopochtli, puede ser Jesucristo. Entonces es una idea universal de la religión. Entonces ese soneto es impresionante, una monja metida en San Jerónimo, a unos pasos de aquí, ahí escrito el de Lucrecia. ¿Lo tenemos ya en la pantalla? ¿Qué página? 42. 42. 42. A ver, 42. Es que en los dos hace alusión a Lucrecia, pero en la 42 es cuando. ¿En la página 42? Es que hay dos de Lucrecia. Hay dos. Es que es un conjunto de cinco. Siempre son temáticos. Temáticos, el satírico burlesco, el amor que está en todas partes. Hay un soneto que se descubre en un retrato verde el embelezo que es la vida humana. En fin, entonces tenemos la página 42. A ver, ¿por qué tú diriges la orquesta al público para que entre todos veamos? A ver, comenzamos. Estamos en la 42. ¿Qué dice el epígrafe? ¿Qué dice el epígrafe? Gracias. A ver. ¿Este quiere? Pásalo. A ver cómo va. Pero la No, pero entre todos la vamos a complacer. Nombre, por favor, vamos a entre todos. Pero en coro de alternando. En coro. ¿Cómo podamos? Oh hermosa Lucrecia, gentil dama, de cuyo ensangrentado Fue demasiado. Quieren eso. Mejor a Sor Juana de entrarnos
en su mundo, en sus letras y de una forma muy amigable. Me gustaría que me permitieran tener el honor de leer un libro, un poema, soneto de Sor Juana. ¿Y la página? Órale. Página 36. Además, Villahermosa, está circulando este librito en línea. Y el año pasado, el 12 de noviembre, circuló por los barrios de Villahermosa y se leyó con gente muy joven. Y cuando lo presentamos, estuvo Dormita Domínguez, no sé si sea pariente de Roberto Domínguez Cáceres, María José Rodilla. Era muy bonito. Todo el público leía sonetos y al mismo tiempo en un bar cercano mataban gente. Entonces, por eso es muy importante esa lectura de entrarnos, porque si los jóvenes, carne de cañón, siguen pasando cosas terribles en nuestro país. Es que en todos los países sí, pero estamos en nuestro país. Entonces, Ana Berta, muchas gracias. Y tenemos en algunos programas a niñas chiquitas que son sanjuanitas, que todavía no empiezan a hablar, y luego a jovencitas que son que hasta llegar a las hermanas mayores de edad. Entonces tú eres una de las jóvenes sanjuanitas, sanjuanistas. Adelante, Ana Berta. A ver, ayer la tenemos ya. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si robo a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. A quien no me quiere, yo quiero, y yo quiero a quien no me quiere. Al que ingrato me dejo busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrato. Y al final ella da la solución. Yo le pregunto a mis alumnos, a ver, ¿cuál es la solución? ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Con el que tú quieres pero no te quiere? ¿O con el que no te quiere pero tú sí quieres? Sor Juana da la solución de me voy a quedar con el que me quiere a mí, aunque yo no lo quiera a él. Yo por mejor partido escojo de que no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Yo le pregunto a mis alumnos, y mis alumnos decían también al principio, no, pues sí, Sor Juana muy lista, hay que quedarse con el que me trata muy bien, pero últimamente, claro, ahora que últimamente me gusta mucho la respuesta. Los chicos dicen, ay, pues con ninguno. Sor Juana en vida práctica, práctica, no me quedo con ninguno. Hay inventos por allá de las novelas, en fin, pero Sor Juana decidió la vida de monje, fue buena monja. Y muere en el 95 y se retira de la farándula, digo yo. Yo digo de la farándula, los estudiosos serios dicen, se retiró de la vida, ¿no? Y se recoge y renuncia y se vuelve a ser monja 25 años después de haber profesado en San Jerónimo con un voto más. Ya no solo fue pobreza, que no fue pobre, ya no solo fue clausura, que sí lo fue, ya no fue el voto de obediencia, que tampoco lo fue, y fue casta, porque sí lo fue, el voto de la Concepción. Y la Virgen María atraviesa toda la obra, pero no es una virgen así, es una virgen como el Quijote, que sale con su espada a poner las cosas en su lugar y en el mundo. Entonces, volver a leerla es así como cuando alguna poeta mexicana, y con respeto a los poetas actuales, dicen es que es poesía antigua. Excuse you. Pero por favor, es que ahora de rimar yo no rimo, bueno, pues qué bueno que no rimes.
pundonor, ¿qué quiere decir entramos? Qué hermoso. Muy bien. Pudor es pundonor es el pudor. No, es como la honra. Sí. Y se dice que el pudor, en algunas definiciones el pudor es masculino y el pundonor es femenino. Sí. O sea, muy pudorosa, muy pudorosa. Y entramos entre ambos. Entramos entre Edith y Perla y Aidita, entrambos modos infeliz bebé, de una manera y de otra. Sí, decir como mi honor enojo es como afecto mi honra, como lastimo mi honra, enojo mi honor. Pero además de los términos, en una obra de teatro habla de individuo. Me encanta. Me encanta lo que habla de individuo. Habla de oreja alterna. Habla de copia dura, hard copy. Cuando dices que es tan belleza la Rebeca que no la puedo ver de frente, y ahí viene el concepto del retrato. Sí, la idea del retrato. Pero hablar de copia dura. Entonces es una modernidad que al menos en mis lecturas no he encontrado en la escritura contemporánea, en la poesía. Y manejo del lenguaje. Pero un lenguaje no solo barroco porque se contrapone el blanco y el negro, sino porque tiene sentido, tiene contenido. Allá tenemos por ahí una mano de la entrada. A ver aquí, chico. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Moncayo, soy actriz. Sobre el tema que dijeron ahorita de la poesía vieja, o como dijeron, poesía antigua. Hay una cosa que es estudiar los textos, la literatura desde lo histórico y desde lo temático. Entonces, lo temático no tiene que ver con que se haya escrito hace miles de años, porque son seres humanos que descubrieron el mundo y que seguimos descubriendo el mundo cada vez. Entonces, Sor Juana es vigente hoy. Sor Juana es hermana contemporánea hoy. Y creo que está vigentísima más que nunca. Sería la más feminista, sería el estandarte tremendo hoy. Hoy Sor Juana sería hermana Sor Juana. No tiene que ver con lo antiguo. Eso se ve desde lo histórico. Pero la temática humana siempre nos va a unir, va a ser universal. Y no tampoco trata del lenguaje, ¿no? Había escuchado por ahí de Sor Juana también, que en otras partes del mundo se escribían poesía y otros textos con misma temática, en otras partes del mundo. Entonces son mujeres escribiendo, o son hombres, seres humanos escribiendo temas de la vida. Esa es mi aportación, que no hay que ver a sus textos, sus escritos, sí hay que descifrarlos. Muchas gracias por aclararnos el lenguaje, ¿no? Por hacerlo lo más masticable. Y yo por masticar así de rico a Sor Juana en esta oportunidad hoy. Claro. Muy bien, sí. Sí, es que al final el lenguaje es el ropaje de la época, pero pues lo que palpita debajo de ese ropaje de época es lo que son las. Y bueno, buenas noches a la concurrencia, yo soy el licenciado Faber Muñoz. Quisiera leerles sobre todo la página 78. Aprovechando que estoy haciendo una especialización sobre la 10ª musa, y voy a leer un soneto de la 10ª musa, voy a hacerlo al estilo de Pita, para hacer también ese homenaje a ambas. Y voy a hacer un comentario bastante breve. Aunque eres perecilla tan muchacha, le das que ser al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo gacho aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha.
Está a hacer de burlas ya la lucha, y a salir de ellas bien estás hecha. Que de lo que tu vientre es mucha, sabes darle a entender cuando sospechas, que has hecho por la sierra su hacienda mucha, de agenda siembra suya y cosecha. Y bueno, el comentario breve es esta cuestión justo abordando el tema del género, porque Sor Juana no se limita solamente a alabar la figura femenina, aquí también la critica de una manera feroz, tajante. Teresilla en este sentido de que es una pequeña muchachilla que apenas está empezando en el mundo, y hay una cuestión bastante interesante del nombre de Camacho. Para quienes hayan leído el Quijote, recordarán las bodas de Camacho. Bueno, la tradición hispánica utiliza el nombre de Camacho siempre, como lo hace aquí Sor Juana. Camacho siempre es el pobre, el cornudo. El único que lo invierte es Cervantes. En Cervantes, en el Quijote, son las bodas de Camacho, porque es Camacho el rico. Y después llega Basilio el pobre. Es el único que lo invierte, pero Sor Juana se apela a la tradición. Entonces, aquí justo, ¿no? Vemos como Teresilla se burla de Camacho, le pone los cuernos. Tiene un penacho tan grande que se tiene que agachar para entrar por las puertas. Entonces es importante ver eso para hacer un espectro muy amplio y no quedarnos únicamente con la cuestión de que Sor Juana únicamente alaba a la figura femenina, porque no es así. Entonces es importante también para hacer ese anote en torno a la teoría de género. Pero tú mismo alabas al ser humano. Claro, Pero por tú mismo, supuesto. fíjate en las rimas, a ver, tú mismo, ¿cuáles son las rimas? Hacha. Claro, macho. No, la rima hacha, mucho, a ver, hacha, las últimas. Claro. Sí, muchacha y muchacha. A ver, ahí está, ¿cómo va? Sí. Es Hacha. hacha y pizza. Hacho, a ver. y luego abajo es hucha, hecha y ya. No, pero fíjense en Ajá, las claro, todo femenino. especificaciones, sí, todo en sí mismo, pues es un juego fonético, satírico, burlesco. Es como la canción de la chilanga banda de Café Tacuba. Es fonético. Ya solo estamos chilangos y chance enchufa una chava. Entonces es Sí, entonces, tengo alumnos, ¿por qué no me jubilo? Porque, ¿cómo voy a jubilar? Le digo a mis alumnos, a ver, van a buscar un libro que se haya publicado el año de su nacimiento. ¿En qué año naciste? ¿2005? Me quedo así. ¿Y tú en 2006? ¿Y tú en 2004? Les digo, me caen mal. ¿Por qué, profesora? Sí. Y un alumno, hoy lo comentábamos, ayer, ya no sé cuándo, un alumno me dijo, no sé qué hacer, profesora de investigación, y traía un, ¿cómo se llama?, escapulario. Y estaba así pensando qué hacer y no daba a pie con bola. Y le dije, ¿por qué no hacemos una historia de escapularios? Y me quedé viendo, no sabía qué era. Entonces, por eso los profesores, tú tienes a tus secretos. Yo le he dicho varias veces, ya llegaron a escuchar recién estudiantes. Ya era para escuchar a todos. ¿Sí? No, entonces me encanta pues, esta juventud. Es que no leen más que leen. Esas preguntas que me mandaron tus alumnas son así como que se ven. Entonces el joven, el analfabeto o la analfabeta, pues son muy interesantes, nos desafían. Qué bien que estás haciendo la tesis sobre la undécima. Aquí tendrías a un profesor. ¿Es asesor? Bueno, pues vamos a algo más, vamos a seguir brindando, vamos a cantar las mañanitas, vamos a festejar. Sor Juana está más cerca de nosotros que lo que podamos imaginar. Y Sor Juana se ríe, y Sor Juana sonríe, y Sor Juana es onomatopéyica, es humorista, y tuvo sus momentos difíciles, y murió a los 43 años, no puede ser. Ahora va a ser hija de mí, va a ser la más pequeña de todas. Con ella cierra el siglo de oro. ¿Cómo? Con la muerte de Sor Juana se cierra el siglo de oro. Y estamos porque me acabo, déjenme decirles, acabo de leer la tesis de más de 400 páginas de Jorge Gutiérrez Rey, que es un tratado, porque cada punto lo trata minuciosamente. Y me pidió que yo hiciera el blur, la contraportada junto con otras personas. Me costó mucho trabajo hacerlo, porque para hacer 3 líneas hay que leer casi 500 páginas. Y
Pero Sor Juana hubiera sido un rechazo. No te hubiera dicho que no. Bueno, yo le iba a preguntar que por qué me lo pidió a mí. ¿Por qué? Pero no se lo dije. En una nota a pie de página dice, Sara y yo hemos discutido sobre quién escribió el prólogo de Inundación Castaña. Es la única cita. Por eso le iba a preguntar, pero de mala educación. ¿Qué me pidió el prólogo a mí? Se lo pidió Irene Vallejo, y yo sufrí por tanto de Irene Vallejo. El infinito era un jugo. Sí. En fin, es una tesis de una seriedad que va así y además es muy divertido. Y cuando de repente yo le encontraba un cositito, se lo mandaba a decir, pero pues es una tesis que sale a principio de año, editorial Lumen, y es una editorial que no publica este tipo de textos, pero va a publicar, ¿cómo se llama tu libro? La invención de Sor Juana. La invención de Sor Juana. Yo me lo leí así en 2 días y medio, no lo dije en una sentada, porque es un libro muy extenso, pero es un libro que atrapa, es una Sor Juana joven, es una Sor Juana no joven, es una Sor Juana barroca y no barroca, más contemporánea que muchos de los contemporáneos. Es un ejemplo, Hernán Lara Zavala, que me indujo a leer lo que yo pudiera decir. Estuvimos con un profesor que murió a los 102 años, don Luis Leal, y que todavía en los últimos días de su vida murió porque el hijo lo mandó a un lugar de gente mayor, que ahí cuando se debilitó. Entonces fue para mí mi colega más joven de toda la Universidad de California, 102 años. A las 8 de la mañana yo le pregunto a mis alumnos, ¿cómo estás cansado, profesora? De que sí. Entonces esa cuestión de la juventud, de la vejez, ahora que hoy celebramos a Carlos Fuentes, ¿sí? Es un dato más. Pues estamos celebrando nuestra estrada, feliz estrada de Río. Una pregunta que es muy frecuente, porque esos cuadros, que sí lo han visto, ¿no? Una Sor Juana cocinando, una Sor Juana en éxtasis místico, una Sor Juana joven con traje de gala como en la corte. Todos esos cuadros son de un pintor que se llama Jorge Fernández. Todos esos cuadros son de un pintor del siglo XX, ¿no? Es un pintor mexicano del siglo XX que logra imitar también el estilo barroco, que la gente cree que son auténticos barrocos, pero no lo son. Son grandísimas imitaciones. No me acuerdo ahorita, te digo. Jorge algo. Sara, ¿quieres decirnos algo? Sí, doctora, por favor. Un libro es un decir. Felicitaciones. Bueno, acaba de salir un librito en relación con un retrato en miniatura que apareció en una exposición en Londres de un anticuario español que un traductor de Estados Unidos lo quería comprar, quería empeñar su casa, $350,000. No saben qué chisme es, luego se los contamos. Y la esposa le dijo, no, con mucho amor, Tranquilo. no te quedas sin casa. Bueno, a partir de ese retratito, hizo un estudio más, que nunca uno es el original ni el originario. Hizo una especie de recorrido por los retratos hasta llegar a ese retratito. Le llamé Tu retratito, Sor Juana, lo traigo en mi cartera. Acaba de salir y Jorge Gutiérrez Reina lo va a presentar en Guadalupe. Ah, sí. Sin ser retratista, una especie de aproximación, por un interés de un retrato que acababa de salir, además un retrato de Fran Tijera, de la duquesa de Aveiro, prima de María Luisa Manrique de Lara. Entonces cuando salió ese retratito todavía no se decía nada, entonces me dio oportunidad en un congreso que hubo varios en Alemania, de hablar de ese retratito, con el apoyo de Luis Torres, lo tenemos en video, pero luego hice el librito que acaba de salir, pero se les fue la mano, no se les fue, al contrario, lo vamos a repartir con lupa, porque el tipo de letra, Ahora sí que con lupa, ¿no? con lupa, va a ser con lupa, no va a salir después, sí, pero por lo pronto aquí el gran Sor Juanista, el más joven de todos, el mejor de todos, viene en la mano.
ratito Sor Juana lo traigo en mi cartera. Y yo apenas le iba a preguntar a Sara que qué íbamos a hacer en esa mesa. Pues ya me enteré. Vamos a cantar también. ¿Cómo va la canción? Bueno, oigan, muchísimas gracias. Antes de que se dispersen, por favor, les hago una muy atenta invitación a que se quede en el Divino Narciso ahorita a las 7, en un ratito, a una lectura dramatizada de la comedia escrita por Sor Juana y Juan de Guevara, Amor es más laberinto. ¿Sí? Una comedia, ¿cómo? Con invitados especiales. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Muera Teseo, y con él mueran de su infame patria los que en su valor tenían bien fundadas esperanzas. El rey Minos ordena que traigan a Teseo ante sí, porque desea saber por su propia boca sus hazañas. Para que mejor se temple lo ardiente de mi venganza, viendo cuán grande es la ofrenda que sacrifico a sus alas. Cuán grande la ofrenda, porque Teseo es descrito en la obra como un joven que de tantas prerrogativas el cielo adornó. Sor Juana debió imaginar, si estuviéramos en nuestra contemporaneidad, vieron la película de Troya, que sería más o menos en esas épocas, el Brad Pitt, pero mucho más, multiplicado 14, 15, 16 veces más. Lo que el rey Minos nunca calculó fue que la belleza y el carisma de Teseo cautivaría de inmediato a sus dos hijas. De tan solo ver a Diana y Fedra, exclamarán para sí mismas: Ariadna. ¡Qué presencia tan gallarda! ¡Ay, yo feliz! Que pudiera darle libertad. Fedra. El alma se me ha enternecido al verle. ¿Quién su libertad comprara, aunque costara mi vida? En un muy largo monólogo, a solicitud del rey Minos, Teseo